Comenzó como un romance relámpago, de esos que parecen demasiado buenos para ser verdad. Para Derek y Alice, la vida se había desarrollado como un sueño perfecto. Un encuentro fortuito, una conexión instantánea y el tipo de vínculo profundo y conmovedor que muchas personas se pasan la vida buscando. Derek, un ingeniero informático de 30 años con una mente aguda y un comportamiento tranquilo, llevaba años trabajando incansablemente en su carrera. El amor siempre le había parecido esquivo, un concepto más propio de los cuentos de hadas y las películas que de su propia realidad. Hasta que Alice apareció de la nada. Alice no se parecía a nadie que Derek hubiera conocido. Era guapa, segura de sí misma e inteligente, con un ingenio que le dejaba asombrado. Desde el momento en que se conocieron, quedó prendado de ella. Una mujer alta y elegante, de larga melena oscura y ojos brillantes y expresivos. Compartían intereses, un sentido del humor similar y un amor por la aventura que les llevó a viajar juntos casi tan pronto como empezaron a salir. Su conexión no requería ningún esfuerzo. Al cabo de 6 meses, Derek estaba arrodillado pidiéndole matrimonio a Alice en la cima de una montaña durante una de sus excursiones. Ella dijo que sí, con una sonrisa que irradiaba calidez al aceptar el anillo. Poco después se celebró su boda, modesta pero elegante, a la que asistieron familiares y amigos cercanos. Fue todo lo que Derek podía esperar. Los votos, el primer baile, las promesas de una vida juntos. Estaba felizmente enamorado, convencido de que había encontrado a la persona con la que podía compartir su vida. Pero bajo la superficie de su relación aparentemente perfecta, había un secreto que Alice había ocultado a Derek desde que se conocían. Un secreto que, una vez revelado, lo destrozaría todo. Las primeras semanas de matrimonio fueron felices. Derek y Alice se habían mudado a una encantadora casa en las afueras de la ciudad. Era pequeña pero acogedora, con espacio suficiente para que los dos pudieran formar una familia algún día. A Derek le encantaba llegar a casa del trabajo y encontrarse a Alice en la cocina preparando la cena, con su suave risa llenando el aire mientras hablaban de su día. Pasaban las tardes acurrucados en el sofá, viendo películas o hablando de su futuro. Derek no podía imaginarse más feliz. Pero a medida que pasaba el tiempo, Derek empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Alice. A veces parecía más distante, como si algo pesara mucho en su mente. Había momentos en los que se encerraba en sí misma. Su risa se desvanecía y su mirada se volvía sombría. Cuando Derek le preguntaba qué le pasaba, ella siempre se desentendía, asegurándole que todo iba bien. Pero sus palabras tranquilizadoras no servían para aliviar su creciente preocupación. Derek amaba a Alice con todo su corazón, pero no podía evitar la sensación de que ella le ocultaba algo. Intentó apartar esos pensamientos, diciéndose a sí mismo que todos los matrimonios tienen sus altibajos. Al fin y al cabo, solo llevaban casados unos meses. Aún estaban adaptándose a la vida en común, aprendiendo a desenvolverse en las complejidades de compartir un hogar y labrarse un futuro. Pero en el fondo de su mente persistía la persistente sensación de que algo no iba bien. Era una tarde lluviosa cuando el mundo de Derek se vino abajo. Había llegado pronto del trabajo con la esperanza de sorprender a Alice con flores y una velada romántica. Cuando entró por la puerta principal, se dio cuenta de que la casa estaba inusualmente silenciosa. La llamó por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Suponiendo que había salido a hacer recados, subió al dormitorio. Al entrar en la habitación, vio el portátil de Alice abierto sobre la cama. Una oleada de curiosidad lo invadió. Alice siempre había sido muy reservada con sus dispositivos personales. Nunca los dejaba abiertos o desatendidos. Derek dudó un momento. Luego se sentó en la cama y miró la pantalla. Lo que vio hizo que se le parara el corazón. Allí, en la pantalla, había una conversación por correo electrónico entre Alice y una amiga íntima suya, a la que Derek nunca había conocido. Los mensajes eran largos y profundamente personales, llenos de palabras que Derek nunca había oído decir a Alice. Y entonces, ahí estaba el secreto que lo cambiaría todo. En uno de los mensajes, Alice le había confiado a su amiga su pasado. Había nacido hombre y se había transformado años antes de conocer a Derek. En la conversación explicaba sus temores de que Derek se enterara y cómo había planeado contárselo. Pero nunca había llegado el momento.
Derek se quedó mirando la pantalla, con la mente en blanco. No podía creer lo que estaba leyendo. Sentía como si le hubieran arrancado el suelo de cuajo, dejándole suspendido en un estado de shock. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Alice haberle ocultado algo tan importante? Sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. Rabia por el engaño, rabia por las mentiras. Pero bajo la ira, también había un profundo sentimiento de traición. Derek siempre se había enorgullecido de ser una persona abierta y tolerante. Pero esto era diferente. Esto era personal. Se trataba de su esposa, la mujer con la que había jurado pasar el resto de su vida. Y ella le había ocultado algo tan fundamental sobre sí misma. Derek sintió como si todo su matrimonio se hubiera construido sobre una mentira. Esa noche, cuando Alice volvió a casa, Derek la estaba esperando en el salón. Su mente estaba acelerada. Sus emociones eran una mezcla volátil de confusión, dolor e ira. No había dicho una palabra desde que ella entró por la puerta. Pero la tensión en el aire era palpable. Alice sintió inmediatamente que algo iba mal. Dejó su bolso y se acercó a él con cautela. «Derek, ¿está todo bien?» Derek no contestó al principio. Se levantó del sofá, con las manos cerradas en puños a los lados. Cuando por fin habló, lo hizo en voz baja y tensa. «Lo sé». El rostro de Alice palideció. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» «Lo sé todo», dijo Derek, alzando la voz. «Vi los correos electrónicos, Alice. Sé lo de tu pasado. ¿Por qué no me lo dijiste?» A Alice se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de lo que había pasado. Intentó acercarse a él, pero Derek retrocedió, con la rabia a flor de piel. «¿Cómo pudiste mentirme así?», gritó. «¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Creía que te conocía». «Quería decírtelo», dijo Alice, con voz temblorosa, pero no sabía cómo. «Tenía miedo, Derek, tenía miedo de que no me quisieras si sabías la verdad». Derek sacudió la cabeza. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. «¿Cómo pudiste casarte conmigo sin decírmelo? ¿Cómo pudiste dejar que me enamorara de ti sabiendo que me lo estabas ocultando?» Las lágrimas corrieron por el rostro de Alice. «No quería hacerte daño. Te quiero, Derek, te quiero más que a nada». Pero Derek no podía oírla. Solo podía pensar en la traición, en el engaño que había sido la base de su relación. Salió furioso de la casa, dejando a Alice sola en el salón, con el corazón destrozado al verle alejarse. En los días siguientes, Derek no volvió a casa. No soportaba enfrentarse a Alice ni la idea de mirarla a los ojos después de lo que había descubierto. Se quedó con un amigo, ahogando sus penas en alcohol y noches sin dormir. Su mente estaba consumida por la revelación, acosado por preguntas a cada paso. ¿Toda su relación había sido una mentira? ¿Alice le había amado de verdad o solo le había utilizado para ocultar su secreto? Mientras tanto, Alice se quedó sola en su casa, devastada por las consecuencias de su enfrentamiento. Siempre había sabido que era arriesgado no decírselo antes a Derek, pero nunca había imaginado que acabaría así. Lo amaba profundamente, pero ahora parecía que ese amor se había convertido en algo irreconocible. Alice intentó ponerse en contacto con Derek, llamándole y enviándole mensajes de texto con la esperanza de que pudieran hablar, pero no recibía respuesta. Sabía que Derek necesitaba tiempo, pero temía que nunca volviera. Una semana después, Derek volvió por fin a casa. Estaba desaliñado, con los ojos inyectados en sangre por los días de bebida y falta de sueño. Había pasado los últimos días luchando con sus emociones, tratando de encontrarle sentido a todo. Pero al entrar por la puerta principal, se dio cuenta de que no había respuestas fáciles. Alice estaba sentada a la mesa de la cocina cuando él entró. Le miró con ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. «Derek», susurró, su voz apenas audible. «Lo siento mucho». Derek estaba de pie en la puerta, con las manos temblorosas a los lados. Quería gritar, chillar, hacerle comprender la profundidad de su dolor. Pero lo único que podía hacer era mirarla fijamente, a la mujer a la que una vez había amado por completo, y sentir el peso de la traición entre ellos. «No sé si podré perdonarte», dijo finalmente Derek, con la voz cruda por la emoción.
No sé si podré volver a mirarte de la misma manera. Alice sintió que sus palabras le destrozaban el corazón, pero sabía que tenía todo el derecho a sentirse así. Le había mentido. Había ocultado una parte de sí misma por miedo a perderlo. Pero al final, su silencio había provocado lo mismo que ella había intentado evitar. «Por favor», suplicó Alice, con voz temblorosa. «Por favor, solo dame una oportunidad para hacer esto bien. Te quiero, Derek. Siempre te he querido». La cara de Derek se endureció. «Ya ni siquiera sé quién eres». Y con eso, se dio la vuelta y salió por la puerta, dejando a Alice sola una vez más. A medida que los días se convertían en semanas, la distancia entre Derek y Alice no hacía más que crecer. Derek se había mudado de casa y se negaba a hablar con Alice o a responder a sus mensajes. Estaba consumido por la ira y el dolor, incapaz de ver una salida a la traición que había sufrido. Alice, por su parte, estaba destrozada por la pérdida de su matrimonio. Siempre había sabido que contarle a Derek su pasado sería difícil, pero nunca había imaginado que acabaría así. Lo había amado con todo su corazón, pero ahora ese amor parecía haber sido envenenado por las mentiras y los secretos que había guardado. Una noche, Derek volvió a casa tarde. Estaba muy borracho y la situación se convirtió rápidamente en una acalorada discusión con Alice. Cuando la discusión alcanzó su punto álgido, Derek perdió el control. Sus manos, temblorosas de rabia, alcanzaron a Alice en un momento de furia ciega. No quería hacerle daño, no quería que las cosas llegaran tan lejos, pero antes de darse cuenta, Alice estaba en el suelo, con el cuerpo inmóvil. La habitación se sumió en un silencio espeluznante. El único sonido era la respiración entrecortada de Derek mientras permanecía de pie junto a ella, con la mente luchando por comprender lo que acababa de ocurrir. Se arrodilló junto a Alice, sacudiéndola, gritando su nombre, pero ella no respondió. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de lo que había hecho. «¡Oh Dios!», susurró Derek, su voz apenas audible. «¿Qué he hecho?». En estado de shock, Derek salió a trompicones de la casa, con la mente a 1000 por hora. No sabía qué hacer. Sus pensamientos eran un caos de miedo, culpa e incredulidad. No quería que esto ocurriera. No había querido hacerle daño. Corrió, huyendo de la escena, con la esperanza de escapar de la realidad de lo que había hecho. El cuerpo de Alice fue descubierto más tarde, esa misma noche, después de que un vecino preocupado, al oír la conmoción, llamara a la policía. Los investigadores llegaron al lugar y encontraron a Alice sin vida en el suelo de la casa de la pareja. Había signos de lucha, pero no pistas inmediatas sobre el responsable. Derek no aparecía por ninguna parte. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que Derek era el principal sospechoso. La policía descubrió correos electrónicos en el portátil de Alice que revelaban el secreto que había ocultado a su marido. Las piezas no tardaron en encajar. La acalorada discusión, la repentina desaparición de Derek y el trágico desenlace. Durante días, Derek estuvo huyendo, escondiéndose de las autoridades mientras se enfrentaba a la enormidad de sus actos. Pero la culpa era demasiado pesada y sabía que no podría huir para siempre. Finalmente, Derek se entregó y entró en comisaría con la cabeza gacha, dispuesto a afrontar las consecuencias. El juicio se convirtió rápidamente en un espectáculo mediático que atrajo la atención de todo el país. La historia de un marido recién casado que descubre la identidad de su esposa y la tragedia resultante cautivaron al público. Las familias de Derek y Alice se convirtieron en el centro de atención y su dolor privado quedó expuesto al mundo. El equipo de defensa de Derek argumentó que había actuado en el calor del momento, abrumado por emociones que no podía controlar. Pintaron la imagen de un hombre engañado, cuyo mundo se había puesto patas arriba por un secreto que hizo añicos los cimientos de su matrimonio. La fiscalía, sin embargo, argumentó que las acciones de Derek eran inexcusables. Hicieron hincapié en que ninguna agitación emocional podía justificar que se quitara la vida a otra persona. Se presentaron pruebas del altercado físico, destacando que Derek había huido del lugar en lugar de buscar ayuda. El juicio fue largo y agotador, y ambas partes presentaron emotivos testimonios.
La familia de Derek habló del hombre cariñoso y amable que habían conocido, luchando por conciliar esa imagen con la del hombre que había causado tanto daño. La familia de Alice, devastada por su muerte, habló de su inmenso dolor y pérdida, la vida de su hija truncada de la forma más trágica. Al final, Derek fue declarado culpable de homicidio involuntario. El jurado concluyó que, aunque no había tenido intención de matar a Alice, sus actos habían sido imprudentes y violentos. Lo condenaron a varios años de prisión, un castigo que parecía demasiado poco y demasiado excesivo para un hombre que había actuado en un momento de descontrol. Las secuelas del juicio dejaron a ambas familias destrozadas. Los padres de Derek, que siempre le habían visto como un alma bondadosa, lucharon por asimilar lo que había hecho. Le visitaban en la cárcel, pero sus conversaciones eran tensas, agobiadas por el peso de lo ocurrido. La familia de Alice, en cambio, estaba consumida por el dolor. Habían perdido a su hija de la forma más horrible, y no había justicia que pudiera devolvérsela. Luchaban con sentimientos de rabia y tristeza, con el corazón roto por la pérdida de una mujer que se había enfrentado a tantas cosas en la vida, solo para que se la llevaran tan de repente. Tras la tragedia, ambas familias tuvieron que recoger los pedazos de sus vidas destrozadas. Mientras los medios de comunicación pasaban a la siguiente gran noticia, el dolor de los implicados permanecía. Derek, ahora entre rejas, pasaba los días reflexionando sobre las decisiones que había tomado y la vida que había destruido en un trágico momento de ira. La historia de Derek y Alice es una historia de amor, traición y las devastadoras consecuencias de los secretos guardados durante demasiado tiempo. Sirve para recordar la fragilidad de las relaciones, lo rápido que el amor puede convertirse en ira y cómo las decisiones tomadas en momentos de intensa emoción pueden tener consecuencias de largo alcance. Para Derek, el coste de sus actos fue inconmensurable. Perdió a su mujer, su libertad y la vida que había imaginado. Pero más que eso, perdió una parte de sí mismo. El hombre que una vez había sido sustituido por el hombre que había acabado con la vida de otro en un momento de furia ciega. Para Alice, el coste fue aún mayor. Había vivido su vida con valentía, abrazando su verdadero yo a pesar de los retos a los que se había enfrentado. Pero fue el amor que sentía por Derek y su miedo a perderlo lo que finalmente la llevó a su trágico final. Después, ambas familias se enfrentaron a su dolor, a su pérdida y a la inquietante pregunta de cómo podrían haber sido las cosas si se hubiera dicho antes la verdad. Para quienes conocían a Derek y Alice, su historia se convirtió en un cuento con moraleja sobre la importancia de la honestidad y el poder devastador de la ira descontrolada. Con el paso de los años, los bordes afilados de la tragedia se atenuaron ligeramente, pero las cicatrices permanecieron para los implicados. Derek, que ahora cumplía condena por homicidio involuntario, pasaba los días reflexionando sobre la vida que podría haber sido. Su futuro, antes brillante, se había visto alterado para siempre por un momento de ira descontrolada. Intentaba encontrar un sentido a sus días entre rejas, pero no podía escapar del peso de la culpa. En prisión, Derek acudió a terapia para intentar comprender las emociones que le habían llevado a cometer un acto tan devastador. Durante estas sesiones, empezó a enfrentarse a sus propias inseguridades, sus miedos y la masculinidad tóxica que había desempeñado un papel en su incapacidad para afrontar el secreto de Alice. Habló abiertamente de su amor por ella y de la profunda pérdida que sentía, aunque siempre existía la verdad tácita de que nada podía deshacer lo que se había hecho. La familia de Alice, irremediablemente destrozada por su pérdida, encontró consuelo honrando su memoria. Crearon una fundación en su nombre para apoyar a las personas LGBTQI, ofreciendo educación y recursos para fomentar la comprensión y la aceptación. Esperaban que, compartiendo la historia de Alice, otras personas se libraran de la angustia y la violencia que se cobraron su vida. La familia de Derek también luchó contra su dolor. Lo visitaban con regularidad y, aunque sus conversaciones eran a menudo dolorosas, permanecían a su lado, intentando reconciliar al hijo que habían criado con el hombre que había cometido un acto tan terrible. También ellos se esforzaban por dar sentido a la tragedia, aferrándose a la esperanza de que la liberación final de Derek ofreciera algún atisbo de redención. Los medios de comunicación ya habían pasado página,
Pero los ecos de la historia de Derek y Alice seguían siendo un poderoso recordatorio de la complejidad de la identidad, el amor y la aceptación. Las lecciones de su efímero matrimonio se convirtieron en un cuento con moraleja, un recordatorio de la importancia de la honestidad, la comunicación y la empatía en las relaciones. La historia terminó con una reflexión sobre las cuestiones más amplias que su historia iluminó, como los secretos, incluso los que tienen su origen en el miedo, pueden desgarrar los cimientos mismos del amor. Los expertos debatieron sobre la importancia de la educación y la comprensión, e instaron a la sociedad a fomentar entornos en los que las personas puedan sentirse seguras para vivir con autenticidad sin miedo a ser juzgadas o rechazadas. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, las cosas habrían sido diferentes. Habría amado a Alice por lo que realmente era. Pero ahora es demasiado tarde, dijo Derek con voz quebrada desde la cárcel. La lección estaba clara. El amor solo puede prosperar donde vive la honestidad, y el coste de los secretos puede ser más de lo que cualquiera esté dispuesto a pagar. Con el paso de los años, el recuerdo de la historia de amor de Derek y Alice se desvaneció en el fondo. Un recuerdo lejano de una tragedia que había cautivado la atención del público durante un breve instante. Pero para los que quedaron atrás, el dolor de aquel día seguía siendo una herida que nunca cicatrizaría del todo.